Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Mancilla y hoy vamos a hablar sobre lo que significa la lotería y los juegos de azar. Vamos a hablar un poco sobre su historia y vamos a conversar un poco sobre lo que son los juegos clandestinos y por último vamos a reflexionar sobre los diferentes tipos de juego que existen. Es por eso que preparen sus cartones, damas y caballeros, que vamos a empezar. Al hablar de la lotería tenemos que hacernos muchísimas preguntas. En un principio, ¿de dónde surge la palabra lotería y de dónde surge el juego de lotería? Hay muchas loterías seguramente, pero vamos a hablar un poco lo que es su historia dentro de los juegos de azar y también vamos a mencionar para qué servía la lotería en su momento. Comencemos. El origen de las loterías surge cuando el hombre tiende a confiar más en el azar que en sí mismo. La lotería tiene su nacimiento en esta creencia. Hacerse rico de un golpe de fortuna es una de las aspiraciones humanas más sentidas desde los inicios de la civilización. El origen de la lotería puede remontarse hacia la Edad Antigua, en China. Juegos parecidos al bingo eran comunes ya en el siglo II a.C. Incluso existen evidencias que algunos de ellos sirvieron para financiar la muralla china. Del otro lado del mundo, en la antigua Roma, existía una lotería organizada y durante las Saturnalias, es decir, las festividades en honor a Saturno, se arrojaban a la muchedumbre un gran número de tablillas que habían sido inscriptas con diversos dones, premios y trofeos. En la antigua Roma, los juegos de azar eran una de las ocupaciones favoritas del pueblo y se utilizaban para todo. En las fiestas lupercales, entre otras actividades, hubo una lotería del amor que emparejaba a los adolescentes durante un año. A ese fin se introducían en una caja los nombres de los muchachos y de las muchachas en otra, y se sacaba ambos nombres de manera simultánea, quedando así emparejados por la suerte un par de adolescentes. Los así unidos asistían juntos a las fiestas, bailes y otras ocasiones alegres de la ciudad. La lotería decidía el destino, el azar unía a las personas, en pocas palabras, en la antigua Roma. Y el futuro, por supuesto, dependía de la buena o la mala suerte. Durante la Edad Media, los juegos de azar fueron prohibidos y condenados por el cristianismo. Por ello existen pocas evidencias sobre las mismas. Aunque puede investigar que diferentes comerciantes venecianos a finales de la Edad Media solían deshacerse de las mercancías de difícil salida, es decir, rifándolas en una serie de lotes. Por un módico precio se podía adquirir una serie de bienes si la suerte acompañaba. Pero durante esta época, las rifas o loterías de este tipo no evolucionaron mucho por el motivo que mencionamos anteriormente. Siempre se estaba destinado a solventar algún problema puntual o de llenar simplemente las arcas del señor o del reino. Sin embargo, las primeras loterías modernas surgieron hacia Europa en el siglo XV. La más antigua, de las que se tiene por lo menos evidencia, es la de 1446, realizada por Margaret van Eyck, viuda del pintor flamenco. Si bien la primera a nivel estatal fue una diferente, la cual fue organizada por la reina Isabel I de Inglaterra en 1567 para financiar la modernización de la Armada. Así la lotería se extendió en Europa como una forma popular de alimentar los ingresos del erario público. Emplear los beneficios de la lotería para la financiación de diversos proyectos estatales fue una práctica habitual en esta época. La llevaron a cabo los padres fundadores de los Estados Unidos o diversos monarcas franceses. Incluso sirvió para sufragar la fundación de algunas de las primeras universidades estadounidenses, entre ellas Harvard, Yale, Dartmouth o Brown. En España hubo que esperar hasta 1763 para que se celebrase el primer sorteo de Lotería Nacional, lo que se llamó popularmente como la Lotería Primitiva. Poco después, en 1711, se celebró el primer sorteo de la Lotería Mexicana, aún bajo control colonial español, convirtiéndose en la primera lotería del continente latinoamericano. La lotería actual o lotería moderna, como fue designada para diferenciarse de la primitiva, se remonta a España
bajo la invasión francesa de 1808 con Napoleón. Además, visto que era una buena forma de recaudar importantes formas de dinero, la lotería se difundió y expandió por varios países, primero por los países europeos y posteriormente en América. La lotería caló tan hondamente en el pueblo que se convirtió en asunto de masas. En gran parte de Europa occidental se jugaba la lotería en casi todas las capas sociales. Así que el hombre es apostador por naturaleza. Pero además de eso, al Estado le conviene que nosotros nos gusten los juegos de azar, así podemos pagar más impuestos. La verdad que me quedo impresionado. Más allá de eso, vamos a seguir desarrollando un poco más sobre los juegos de azar, pero sobre todo vamos a explicar cuáles son los dos métodos principales de la lotería. Comencemos. En cuanto a los tipos de sistema de juego en la lotería, existen dos modelos principales. En un primer momento existe el modelo de lotería mediante billetes. Este sistema consiste en acertar los números de un billete previamente comprado con los números extraídos de una tómbola o de algún recipiente que garantice que sean extraídos al azar. Los números de dicho billete pueden estar ya preimpresos o bien pueden ser elegidos por las propias personas. El número de aciertos puede ser de todos o parte de los números del billete comprado. Al ganador o ganadores se le entrega un premio en dinero o en especies. Por lo general, si no hay ganadores para un sorteo, el premio se acumula para el sorteo siguiente. Por otro lado, en un segundo lugar, existe la lotería mediante cartones y barajas. En este sistema se organiza de una manera completamente diferente. En un grupo de barajas con figuras determinadas y con varios cartones que contienen un número determinado de estas figuras que son ordenadas al azar, por ejemplo, 29, 14, 92, los jugadores toman cartones y cada uno de ellos además, previo a haber revuelto perfectamente el mazo, va sacando una a una las barajas y dando su nombre normalmente a este tipo de juego. En México incluso se le llama echar la baraja. De allí viene el dicho, la suerte está echada. A medida que se van cantando las barajas, los jugadores apuntan en sus cartones las que van teniendo. Gana el primero que tenga algún tipo de cartón, es decir, que todas sus figuras hayan salido y el jugador se haya dado cuenta, pues si no se da cuenta o se le pasaron, el juego continúa hasta que se dé cuenta o alguien más llene su cartón. Es sumamente interesante ver cuáles son los dos tipos de métodos que normalmente existen. La verdad que yo desconocía que existía un método de cartas bajo dibujos como existe en México. Más allá de eso, ahora vamos a hablar sobre cuántas casas de juego existen en el mundo actualmente y nombraremos los juegos más populares. Adelante. En el mundo existen aproximadamente unas 300.000 casas de juego habilitadas legalmente para realizar esta actividad. Pero las agencias con los juegos más diversos y que más dinero mueven son las siguientes. Damas y caballeros, preparen sus cartones que allí vamos y nombraremos las importantes casas de juego que existen en el mundo. Bolilla número 1. Comenzaremos hablando de Euromillones. Se trata de un tipo de apuesta que se realiza a nivel internacional en varios países europeos, de allí su nombre. La finalidad del juego Euromillones es que sus cifras coincidan con las extraídas de dos biombos que intervienen en la rifa. El premio más elevado en la historia fue de 200.000 millones de euros. Segunda bolilla. Aquí mencionaremos a Japan Lotto 7. Originario de Japón, consiste en seleccionar un total de 7 números entre el 1 al 37 y otros 2 adicionales pertenecientes al mismo rango. El premio máximo que se pudo alcanzar fue equivalente a 9 millones de euros. Por último, en una tercera bolilla vamos a hablar de Mega Millions. Este juego nació en los Estados Unidos en el año 1996 y tiene un pozo acumulado de nada más ni nada menos que 40 millones de dólares. La principal forma de juego es elegir 5 números del 1 al 75. Además de un complemento comprendido entre el 1 al 15. Esta última cifra suele llamarse Megaball. Aunque esta compañía no es la que más entrega dinero en Estados Unidos, sino Powerball.
Este sí que es un juego de mayores y mayores pero mayores entregas, no solo en su país, ya que está catalogada como la lotería más grande del planeta. Para participar de este sorteo se deben seleccionar un total de 5 cifras, entre el 1 y el 69, además de un número adicional llamado Powerball Plus, que comprende entre el 1 y el 26. Como cuarta bolilla tenemos lugar a Super Einamax, una de las grandes loterías italianas, la cual consiste en escoger 6 números del 1 al 90. ¿Cuál es la característica principal que lo hace tan famoso? El premio de su jackpot, el cual se va acumulando independientemente si este se acierta o no. Por último, en nuestra última bolilla tenemos a Union Lotto. Este juego es el más famoso de China, popularmente conocido como el juego de las bolas de colores. Su principal premio ha llegado a entregar hasta 570 millones de yuanes, equivalente aproximadamente a unos 69 millones de euros. Por último, pero sin dudas, debemos mencionar al más popular del planeta, el cual es Mega Millions, que se consagra como la más importante lotería de la actualidad. Fin del sorteo por hoy. Sin dudas, las diferentes empresas que hablamos de loterías, que mueven muchísimo dinero, es inimaginable a veces para uno poder ver esos premios. Pero ahora tenemos que hablar de otra cosa muy diferente, que son las loterías clandestinas. Vamos a hablar un poco sobre esto y también vamos a mencionar cuánto dinero mueven. A ciencia cierta, es imposible calcular cuántas agencias o juegos de azar de tipo clandestinos existen en el planeta, aunque esta conclusión pude inferirla luego de lo difícil que fue investigar sobre el tema, ya que existen pocos artículos de investigación sobre la temática. Ni siquiera en los estudios de tipo policial de varias agencias de seguridad se puede calcular un aproximado. Más allá de eso, el confinamiento de la pandemia confirió grandes ventajas a las actividades que ya se encontraban insertas luego de la lógica digital, esto es, en el mundo online. Este fenómeno se replicó en el aumento de tráfico de los juegos de azar online y en las ganancias adquiridas por las compañías propietarias de las plataformas diseñadas para la captación de apuestas sin la autorización de las autoridades oficiales. Los expertos determinaron que en total, en el mercado negro, se mueven detrás de los juegos online y presenciales a cerca de 3 a 4 billones con B alta cada año, superando incluso a los recursos que se mueven en el negocio legal, que son aproximadamente 4,2 billones. Sin dudas, es increíble la cantidad de dinero que se mueve a partir de lo que es el juego ilegal. Es por eso que existen una serie de países que prohíben los juegos de azar de manera definitiva. Vamos a hablar un poco sobre eso y sus excepciones. Para muchos países, el comercio del azar suele estar ligado a una forma de ganar dinero fácil, lo que termina convirtiéndose en un problema para quienes lo ven como una forma de generar ingresos y no como el ocio. Uno de esos casos es México, que en 2014 el Congreso del país aprobó una ley que permite las apuestas y sorteos, pero aún sigue pendiente la aprobación en el Senado, lo que deja en jaque a muchos empresarios que quisieran explotar el mercado de forma legal, fomentando incluso el crecimiento del país. Aún así, puedes encontrar casinos y bingos a lo largo del país que son aprobados por el Estado para que financien en lugares determinados en pos del turismo. Mientras tanto, en Brasil es uno de los países más estrictos con las leyes que prohíben las apuestas locales en comercios y a través de la web. Esto se debe a que gran parte del Congreso del país ha repudiado constantemente estas prácticas, aludiendo al mismo tiempo cuestiones de carácter religioso. Otro de los países es Guatemala, donde los juegos de azar están penados por ley, según el artículo 477 del Código Penal de aquel país. Si visitas Uruguay, solo podrás tener la libertad de disfrutar un ambiente de fiesta, luces y juego en hoteles y en establecimientos clasificados, ya que las leyes del país solo brindan concesión a cierto tipo de comercios, aquellos que cumplan una serie de parámetros. Uno de ellos es la eliminación de las tragamonedas. Estados Unidos, para muchos, podría parecer raro ver a este país en la lista,
pero en realidad es que el gobierno federal está en contra del entretenimiento que pueda generar en un segundo plano la compraventa de ilícitas e incluso algunas actividades ilegales en determinadas ciudades. Aún así, el apoyo estatal en algunas regiones ha favorecido la legalización de muchas empresas, lo que ha sido un factor importante, no solo a nivel nacional, sino también global. Ciudades como Atlantic City y Las Vegas reciben tantos turistas en temporada que en menos de una semana podrían doblegar la cantidad de sus habitantes, es decir, más de 2 millones de habitantes. Por eso, estas ciudades han disparado a niveles inimaginables el crecimiento absolutamente de toda la nación. A pesar de esto, en Estados Unidos existen muchos estados que castigan con multas severas y muy elevadas, y hasta incluso con años de cárcel, a cualquier ciudadano que realice este tipo de actividades dentro o fuera de su lugar de residencia en distintos estados. Otro de los países es Rusia, que en 2009 entró en vigor una nueva ley federal que prohíbe en casi toda Rusia los negocios que presten servicios de apuestas, incluyendo por supuesto la comercialización de billetes de lotería. Al año, es decir, en el año 2010, el gobierno otorgó concesiones a empresarios en solo 2 ciudades, Krasnodar y Kaliningrado. Por último, tenemos que mencionar a China. La forma legal de poder jugar en esta parte del país es a través de 2 loterías del gobierno. Una de ellas la mencionamos anteriormente, y eso sí, solamente el usuario puede jugar teniendo más de 21 años de edad. Sin embargo, en ciudades como Hong Kong y Macao, que se consideran regiones administrativas especiales, las leyes admiten el funcionamiento de casinos e hipódromos de alta categoría. Y así terminamos lo que es el tema de la lotería y la historia. Antes de terminar, me gustaría dar una serie de conclusiones. En un primer momento, tenemos que saber que la lotería siempre es una apuesta injusta. ¿Qué significa esto? Dentro de lo que son los premios de la lotería, siempre existe una condición matemática que los regula. Es decir, siempre se pierde más de lo que se gana. Es por eso que antes de jugar a la lotería sería mejor que pienses sobre lo que es apostar en un principio a un juego de azar. Por otro lado, me gustaría mencionar lo que significan las políticas públicas en torno a lo que es el juego. Siempre los juegos de azar y especialmente las loterías generan una increíble cantidad de financiamiento a los estados, cosas que muchas veces nosotros no sabemos, ya que existen una serie de subsidios e impuestos que son mantenidos a partir de lo que es el juego voluntario cuando uno decide participar en una lotería. Para finalizar y por último me parece muy importante que empecemos a pensar qué significa realmente un premio en la lotería. Espero que te haya gustado el video. Soy el profe Mancilla y nos vemos en la próxima ocasión. Si te gustó el video, deja un comentario respecto a lo que significa para vos jugar a la lotería y también podés suscribirte y comentar cualquier cosa y por supuesto darle un like. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!